pueden escribir por el chat, en todo caso, si es que no tienen micrófono. Asterisco numeral. Si ustedes no tienen micrófono y no tienen cámara y nada, la recomendación es que en este formato, no por mí, sino por lo que se representa en el trabajo, todos tengan siempre una cámara y un micrófono a disposición. ¿Bien? Ok. Vamos a arrancar. Entonces voy a tratar de recordar dónde era que nos habíamos quedado la última vez y no era acá. Esto, un comentario que les hago. Estoy haciendo una nueva revisión de este cuadernillo, o presentación, mejor dicho, para que tengan más contenido para estudiar, que es el de corrosión. ¿Sí? Me faltan algunas cosas, entonces, por favor, sean pacientes. Espero para hoy o mañana terminarlo. No lo puedo garantizar. ¿Ok? Pero le va a servir para el estudio. ¿Sí? O sea, hasta acá llegué, ahora me falta esta partecita, donde explico un poco más cómo son cada uno de los tipos de corrosión. Así no los tienen que ir a buscar a otro lado y con eso tal vez les alcance. Igual, siempre una recomendación es que busquen otras fuentes de información, vean videos, etc. Bien, esto ya lo habíamos visto. Todo esto creo que hasta acá habíamos llegado y habíamos hablado de corrosión biológica. Corrosión en calderas lo vamos a saltear, vamos a avanzar toda esta partecita. Sí me interesa que ustedes entiendan, si bien lo voy diciendo en la nueva revisión, cómo es que nosotros vamos a, en principio, prevenir la corrosión y los sistemas preventivos, todos, sea corrosión o sea este, cuestiones de higiene y seguridad, o sean cuestiones preventivas nuestras porque no vamos de viaje, nosotros la prevención es anterior a que los sucesos ocurran. Entonces, lo mejor es desde el propio diseño que nosotros tenemos de nuestro equipamiento. Entonces, entendiendo, haciendo un estudio del entorno donde nuestra pieza, máquina, herramienta va a trabajar, tenemos que evaluar, che, bueno, a ver cómo es la humedad, cómo es la temperatura, cómo son los gases, eh, si vamos a estar cerca de agua salada. Esto lo conté siempre, ¿no? Si yo tengo este, una, tengo que hacer alumbrado público de la escollera norte de Mar del Plata, no va a ser lo mismo, no tengo que tener las mismas en cuenta que si tengo que hacer alumbrado público de la ruta, no sé, Rosario Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está menos expuesto a electrolitos, a agua salada y por ahí menores niveles de humedad. Igual, si ustedes observan, y son observadores en muchas rutas, nosotros encontramos un montón de luminaria que está toda oxidada, y eso tiene que ver con un muy mal trabajo de pintura que se hizo, y que cuando las pintás al alumbrado público y después lo apoyás uno arriba del otro, se rayan entre sí, se sacan la pintura y después quedan todas las luminarias todas naranjas y corroídas. No va a afectar estructuralmente, pero estéticamente sí es un tema. También habíamos hablado, no hablando del estudio del entorno, por ejemplo, traje algo a colación que es muy cultural y que lo vimos todos los días, la orina de los perros, en el alumbrado público también. Y si ustedes se divierten con estas cosas o les interesa, pueden prestar atención que hay algunas luminarias que están todas corroídas por debajo, por justamente el orín de perro es un electrolito muy grande, muy fuerte, es muy ácido y entonces favorece la corrosión. Eh, y eso puede llegar a ser eventualmente un peligro. Por eso, si nosotros nos remontamos a los primeros apuntes, perdón, a las primeras diapositivas, de lo que veníamos hablando, la corrosión afecta este, estructuralmente y te jode tanto en el mantenimiento de los equipos como en la higiene y la seguridad, y también en la operatividad de los equipos, porque los equipos se rompen, dejan de funcionar, o incluso te afecta la calidad de los equipos, porque vos estás trabajando en un equipo que por ahí tiene problemas de corrosión, y entonces tu producto final se puede ver afectado. ¿Está bien? Cuestiones críticas, por ejemplo, en la alimentación, donde vos afectás el producto final, que es la comida, y te afecta la calidad de la comida, eh, comida, cerveza, si querés, cualquier cosa que te pueda llegar a corroer. Por supuesto que ahora vamos a hablar de cómo nosotros nos cuidamos o cómo protegemos a raíz de este, con la alimentación. Está bien, entonces siempre tengo que estudiar esto, el entorno. ¿Dónde va a trabajar? El mismo equipo, tu auto, el auto que te compraste o el auto que te vas a comprar cuando trabajes en ingeniería,
no lo vas a mantener igual, y no lo vas a cuidar igual, no vas a tener el mismo cuidado si estás en Ushuaia que si estás en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Porque en Ushuaia hay mucha nieve, hay mucha agua, la nieve se licúa con sal, entonces toda la parte de abajo de tu auto va a estar mucho más corroída que si el auto estuviera en Entre Ríos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces el estudio del entorno es muy importante. Después está el análisis de diseño. Digo, bueno, che, yo tengo este entorno que es favorable o no, pero yo me tengo que cuidar y atender a, por ejemplo, que yo tenga acumulación de líquido eventualmente. No, por ejemplo, está todo bien, pero cuando llueve, el sistema se corroe. Corre agua por un lugar que yo no había previsto, se acumula, corroe, y esto es lo que nosotros habíamos hablado de los chicos estos, siempre me olvido el nombre de estos actores, actrices, que estaban en Miami, pero bueno, hay un problema de diseño, de haber usado, según las pericias, arena con sal y teniendo en cuenta que se rompió la pileta, una pileta que estaba en un primer piso y que dejó circular agua, ahí hay un montón de errores y termina cayéndose el edificio, ni más ni menos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es qué material voy a usar. Nosotros vamos a decir, bueno, che, si este ambiente es corrosivo y yo desde el diseño tengo que tener cuidado, se va a acumular agua indefectiblemente y no lo puedo evitar, bueno, entonces no usemos un hierro de construcción común, no usemos un acero de baja aleación, sino pensemos en acero inoxidables o polímeros o aluminio, o si no, las opciones más económicas que también cumplen muy bien son los aceros revestidos. Ustedes dicen, y creo que lo habíamos hablado, ¿por qué se pintan los autos? ¿Los autos se pintan por estética? Sí, pero en realidad es una protección contra la corrosión. ¿Ok? Y no solo se pintan los autos, sino que se los protege con un galvanizado, del cual voy a hablar en un ratito. ¿Está bien? Y eso es muy económico. Pintar como mecanismo de protección para la corrosión es un excelente mecanismo y está muy bien. Pero hay que saber pintar. La pintura tiene que estar bien adherida y tenemos que ver el espesor de pintura que le tenemos que dar para efectivamente poder proteger al equipo que nosotros queremos proteger. Si no hacemos eso, también hay otras opciones, como es, por ejemplo, el galvanizado, que ustedes ven, por ejemplo, los techos galvanizados, todos esos techos que son así corrugaditos, ¿no? A ver, cualquiera. Por ejemplo, si nosotros tenemos los techos que tienen esta forma, ¿no? Tiene esta forma para aumentar la inercia el techo, ¿sí? Para poder tener más resistencia mecánica. Bueno, si yo lo uso para protegerme de la lluvia, se van a mojar y obviamente se van a corroer. Entonces se le pone una protección de zinc, el elemento metálico zinc, que me hace una protección, ya voy a profundizar un poquito más con esto. Y en los alimentos, por ejemplo, ¿qué se hace? Estañado, la famosa hojalata con la que nosotros hacemos las latas envasadas, esas están con una protección interna de estaño que garantizan que no se contamine nuestra comida. Bien, entonces siempre tengo que tener en cuenta qué material voy a usar en función del entorno y el diseño que yo tengo previsto. ¿De acuerdo? Y ahí puntualmente se puede usar la protección catódica, que es ni más ni menos lo que pasa aprovechando, ¿no? la corrosión galvánica, usarla a nuestro favor, que ahora lo voy a explicar un poquitito más. Bien, acá está, galvanizado y hojalata. El galvanizado es por inmersión o por electrodeposición. Mira vos, les repartí en su momento, y no me acuerdo por qué tema, mi muestra de galvanizado. Sí, ¿no? Sí, la repartiste, Lisandro. La mostraste, ¿eh? Yo Gracias, estaba. Ariel, gracias. Vos sos el mejor alumno, ¿sabías? Sí, te estoy prestando atención. Bien, creo que el único buen alumno que hay acá. Gracias, Eh, Lisandro. bueno, no, de nada. Siempre un placer tenerte de alumno. Gracias. Bueno, Fue, ¿no el, repartiste los minerales nomás?
Ay, ay, ay. Bueno, a ver. No, fue antes que Claro, no me habló. acuerdo. Eh, Ahí. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, esto lo repartí yo, ¿o no? ¿Se lo mostré o no? Yo la verdad no me acuerdo. Bien, Sí, gracias, Alejo, sí, por tu respuesta. Yo tampoco me acuerdo. Listo. sí, Uy, Ari, qué problema. Lo mostró, lo mostró. Mirá que yo soy viejo y poco desmemoriado, pero me acuerdo. Lo mostraste. No me acuerdo Así que de qué estábamos hablando, creo pero que el fue tamaño de grano hace mucho. Puede ser. Puede ser que es estamos ahí, hablando de los granos, puede ser. en el parcial 1. Ujú. Ahí lo Hace ven. ¿Ven mucho. eso? Ahí lo tengo bien enfocado. Eso que ven ahí lo tienen que reconocer en muchos lugares, por ejemplo, en los sistemas de ventilación, en los colectivos, se usa mucho este tipo de recubrimiento, que ni más ni menos son granos de zinc lo que ven. Esos colores distintos son granos de zinc. Y el zinc trabaja como ánodo, entonces, ¿qué pasa? Si a mí se me salta el zinc, como estamos viendo, ahora les muestro de nuevo acá estamos. Si nosotros vemos acá, en el, si nosotros en este lugar que estoy mostrando ahí, se desprende el zinc, por ejemplo, porque cayó granizo, y me queda el acero expuesto, el acero va a perder electrones al medio. Pero esos electrones, el zinc los va a entregar porque el zinc es más anódico. Entonces es proveedor de electrones. Entonces, si el acero siempre tiene electrones, nunca se va a poder enganchar al oxígeno y lo que se termina deteriorando es el zinc. Pero no me preocupa porque yo tengo una superficie muy grande de zinc que actúa como ánodo de sacrificio. Bien, y esto es muy importante entender. Ahora, en el caso de la hojalata, pasa al revés. ¿Sí? Es un problema. Los invito a ustedes a que agarren una lata de atún, la rayen con un clavo, por ejemplo, y vean en muy poco tiempo cómo el desprendimiento ese que llegó al alma del acero te deja todo el acero oxidado. Pero ¿qué pasa? El estaño es inocuo para los alimentos. En cambio, el zinc no, el zinc es re jodido. O podés, después vienen los formatos de zinc para vitamínicos, pero no para comerlo con el medio de la comida, porque oxida, se producen óxidos de zinc y qué sé yo, y es re jodido. En cambio, el estaño es totalmente inocuo. Igual se le pone una protección plástica alrededor de un microfilm para garantizar mayor inocuidad, pero si se raya o se rompe, sobre todo del lado de adentro, es un problema. Por eso nunca hay que consumir latas abolladas. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿el galvanizado dónde se usa? Por ejemplo, en circuitos de agua o en circuitos donde hay mucha humedad, los techos, que era lo que yo les estaba comentando, y el estaño se reserva exclusivamente para envase de alimentos, ¿sí? O el 90% es envase de alimentos. Si nosotros ahora tenemos un caño enterrado, esto ahí, Ari, si le puede pasar el link a quién, a Gabriela que está preguntando, creo. Este, fenómeno. Ahí se lo El, pasó. gracias, Goya. Supongamos que nosotros tenemos un oleoducto o un gasoducto y va bajo tierra. ¿Qué si, mal sistema, qué entorno agresivo que tiene? Este caño va a perder electrones porque va a haber mucha humedad y agua y sales minerales, entonces se va a oxidar un caño enterrado. Sin embargo, si por cada electrón que pierde nosotros se lo reponemos usando un ánodo de sacrificio, en este caso, por lo general se usan ánodos de sacrificio de magnesio, nosotros acá aseguramos que el hierro nunca pierda, este, perdón, pierda electrones. Bien, y esto se usa y si ustedes van por la ruta, esto se ve mucho en Mendoza, en La Pampa, yendo para el noroeste, que para ir a la ruta pasan los gasoductos y cada tanto hay una estación muy chiquitita donde se controla el voltaje
que estás entregando al sistema para poder ir evaluando qué tan corroído o no está tu cañería y en todo caso ir reponiendo los vanos de sacrificio cada periodo de tiempo. Bien, y eso es el uso de la protección catódica. También donde se usa esto, en los termotanques. ¿Dónde se usa esto? Se usa en los motores fuera de borda también, que están en el agua, sobre todo los que están en agua salada, por más que están revestidos, están pintados y están todos, vos tenés que agregar un ano de sacrificio para poder protegerlo. Bien, ¿identifican ustedes a alguien de acá, de todo lo que está escuchando, puede identificar los anos de sacrificio en un termotanque, por ejemplo? ¿Alguna vez alguien lo vio? Sí, Sí, acá pero algo me dice que sí. Sí, puede sí, ser sí. que sea de cobre. No. No, no de cobre. ¿No es de ¿Por qué? magnesio el tubito? ¿Cómo? Exacto. Creo que es de magnesio el tubito que se le pone. Sí, sí, perfecto, de magnesio. Pero no, de cobre no, justamente porque al revés, porque vos necesitas que sea más anódico. Y el cobre es recatódico. Entonces, no. Lo que sí usas es como conductor, el cable este que vemos acá sí es de cobre. ¿Está bien? Porque es el encargado de transportar los electrones. Bien, y se pone así, se conecta directo, ¿eh? No hay mucha más ciencia que eso. Sí, por supuesto, vos vas verificando el voltaje que hay entre el ano de sacrificio y el cátodo para ir evaluando cómo está protegiendo. Ese es el control que se hace. Porque los caños están enterrados, no lo vayan desenterrando cada vez que quiero cómo está. ¿Sí? Igual, cada 5 años, 10 años o algo, alguna inspección de ese tipo se hace. O ahí, depende de cómo está diseñado. Puedes tener cámaras de inspección también puestas cada tanto y poder acceder. Bien, seguimos, gente, porque como les dije, esto es una clase larga y con muchos temas. Ahora, nosotros tenemos corrosión, nos encontramos con un sistema que ya está corroído, no lo pudimos prever, nos pasó lo que nos pasó, lo que sea. Y acá les traigo casos de reales, porque, bueno, por experiencia, lo que viene acá en la imagen esta estas cajas, lo que ven acá son unas tuberías que por dentro tienen unas juntas de expansión. Por fuera es acero, pero por dentro se ve ahí, no está muy bien en la foto muy claro, pero esas juntas son que es como un corrugado de acero inoxidable. Y eso se tiene que conectar a un equipo, se conectan 570 de estas, se tenían que conectar a un equipo para que pase agua por ahí, ¿no? Un sistema de conexión que tenía que estar totalmente aislado del medio y que por cambios de temperatura vos necesitabas que ese corrugado te actúe como expansor o contractor y que no se rompa y que circule agua por ahí. Y la parte de afuera es estructural. Bueno, toda esa parte estructural llegó de Alemania, había llegado totalmente corroída. ¿Por qué? Por un mal envasado de packaging. ¿Sí? Esto, el barco que lo trajo, el container se llenó de agua salada, entró agua y esto estaba en cartón, se mojaron todas las cajas de cartón y pues los 15 días, 20 días de viaje se produjo la corrosión. Ante la duda de si la calidad se iba a ver afectada de la parte estructural y entender que una vez que está corroído el sistema avanza solo, tomó la decisión de hacer un arenado de las piezas. El arenado es un mecanismo por el cual vos tirás arena, ¿no? Arena de óxido de sílice, a mucha presión y eso va descascarando todo el óxido. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, nosotros habíamos dicho que el óxido de hierro se desprende como hojuelas, de hojaldre del metal, entonces yo lo puedo sacar mecánicamente. Entonces esa proyección, ese impacto, tac, 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 me limpia toda la pieza. Y después, para que no se vuelva a oxidar, porque ahora quedó todo ionizado, el material se lo pinta con un agente pasivante. Es un fosfatado que se hace, ¿no? Y ahí abajo se ve en la foto cómo terminaron quedando las piezas después del arenado y el fosfatado. Bien, y pudimos salvar la producción, porque el problema cuál era. Cuando hicimos el reclamo, nos dijeron, sí, nosotros nos hacemos cargo. Te llega en 3 meses.
y nosotros en 40 días lo teníamos que montar, entonces era imposible. Entonces me dijeron, bueno, hagan ustedes la solución que puedan y nosotros después se los compensamos. Quiero hablar de todo el problema comercial que trajo esto y la desconfianza entre el proveedor y nosotros como clientes, y estamos hablando de una parte de un equipo que salía a cientos de miles de dólares. Entonces era realmente muy complejo y había mucha gente ahí en el trabajo. Acá a la derecha, perdón, bueno, esto era, claro, no sé por qué no se los... claro, esto era para el alto horno, ¿sí? Todo esto era el nuevo sistema de refrigeración del alto horno e iba todo enganchado alrededor, soldado todo alrededor del alto horno, y eran 570 piezas que había que soldar. Y acá a la derecha, lo que pueden ver es lo que yo les había mencionado, cómo el caño que llevaba a coque, que tenía 1,40 m de diámetro, cómo estaba acá todo sucio y toda esta suciedad. Cada vez que la arrastrábamos, cuando arrancaba de nuevo el gas, sacaba partes del propio caño, nos iba disminuyendo el espesor. Y eso lo descubrimos haciendo ultrasonido al caño. Teníamos el caño con ultrasonido y veíamos que tenía un espesor de 1/4 de pulgada en la zona media y por arriba, ¿no? Si nosotros desde afuera, quiero decir, a ver si recupero el mouse, acá está. Por acá afuera, nosotros medíamos 1/4 de pulgada, pero capaz que por acá medíamos 2 milímetros. Y si se pinchaba eso, con los volúmenes con los caudales que se movían, inmediatamente inundaba toda la sala del sótano de este gas, que es un combustible. ¿Qué se hizo? Se hizo una parada muy larga, más de 40 días, porque el caño este mide 100 metros, en el cual se lo tuvo que purgar para sacarle todos los gases tóxicos, y así todo, entrar con equipo autónomo y tratar de proveer cada tantas estaciones aire fresco, porque vos ahí te metés y consumís ese aire, y si no renovás el aire, te quedás sin oxígeno. Y además, con el agregado, que lo que usamos, que estuvo muy bien, fue esto, un agregado de pintura epoxi con formaldehído, era con fibra de vidrio. Un material compuesto que Ariel, en las últimas clases, va a hablar un poco más, pero que es plástico más una resina plástica más fibras de vidrio que dan resistencia mecánica. Entonces hicimos un tubo adentro de un tubo, ¿sí? Y ahora este nuevo trabajo, una de las grandes ventajas es que no se va a corroer. ¿Sí? Se va a degradar igualmente por envejecimiento, por temperatura, pero no va a corroerse. Por supuesto que dentro de 20 años o 30 habrá que buscar una nueva solución, que capaz que diga ser, hay que de nuevo volver a poner el revestimiento. Y esto no se podía cambiar porque está en el sótano. Es cuestiones de diseño, ¿no? El caño mide 100 metros y después arriba hice un edificio. ¿Cómo saco el caño? ¿Cómo meto un caño de 100 metros ahí adentro? El acceso era por una escalerita al sótano. Es imposible. Bien, entonces vuelvo a retraerles el tema de qué importante que es el diseño. ¿Sí? Desde el inicio, de tener, che, bueno, y si esto se rompe, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo hago? O lo que sea. ¿Está bien? Bien. A veces decís, bueno, mira, no importa. Después vemos, ¿no? Problemas de nuestros hijos, y así fue, porque este caño tenía 50 años. Allá habrá la tecnología para poder mejorar. Bueno, son formas. Hablando de los productos químicos, esto es interesante. Ustedes habrán oído hablar de antióxidos, de convertidores, de inhibidores que se pueden comprar en la ferretería o que alguna vez han usado. Eso está muy bien para algunos casos muy puntuales, pero no para, por ejemplo, solucionar una corrosión galvánica. Por más que yo le ponga antióxido, el sistema se va a seguir corroyendo porque es volumétrico el tema, ¿sí? Porque yo estoy entregando electrones de todos lados. Y está bien que entender qué diferencia hay entre el antióxido y el convertidor de óxido, por ejemplo. El antióxido es una barrera aislante, pero yo lo pongo sobre el producto antes de oxidarse. Eso está muy bien. Muchos productos usan antióxido y después pinto arriba. Pero el convertidor, sí, cuando vos pintás sobre algo oxidado, lo revierte, le saca el oxígeno y está muy bien. Pero si el sistema está descascarado, por más que yo le ponga convertidor de óxido, vuelvo al sistema original, ya está todo desgranado. Y yo ya perdí sección resistente.
Entonces, mucha guarda con esto, decir, che, mi está oxidado, ahora agarro convertido de óxido, lo pinto y ya está. ¿Está bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por supuesto que es mucho más recomendable eliminar el óxido que vos tengas hasta el final, antes que pintar con un convertidor común. ¿Sí? Después, el zinc viene también como aerosol. Si vos no lo comprás, vos no comprás una pieza galvanizada como esta que yo les mostré acá, yo puedo agarrar un aerosol con alto contenido de zinc y pintar, y eso es una protección leve que te puede llegar a andar. Yo no es lo más recomendable, pero bueno, son opciones que uno siempre tiene que tener a consideración. Bien, y la otra es hacer otro recubrimiento, pero con un aislante de masilla plástica como es la epoxi. Bien, esto después lo pueden repasar un poquitito más. No es muy difícil de entender, teniendo en cuenta todo esto que veníamos aprendiendo hasta acá. Bueno, todo esto lo voy a calentar, es cómo se limpia la superficie, todo esto lo podemos saltear. Quédense tranquilos, porque no llegamos con los tiempos y sí que no lo vamos a ver. Acá habla de los distintos grados de corrosión atmosférica que vos podés tener. Está catalogado, está normalizado, ¿no? Por ejemplo, el C5M es para corrosión marina, y el C5I es corrosión industrial. Se diferencian de como dos tipos. Bien, y después está el C1, C2, C3, C4. Habla de cuánta masa y cuánto espesor vos perdés, cómo se considera si es 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hablamos de corrosión superficial? Bueno, ahí yo determino si estoy en C1, C2, C3, C4 o C5. Bien, terminamos con el tema de corrosión, pero antes de pasar a otro tema, me gustaría saber si tienen alguna consulta de algún tipo con respecto al tema. ¿Qué silencio? Siempre me molestaron los silencios. Ya lo hablamos un montón de veces. No tengo dudas de que no entendieron todo lo que hablé. El tema es por qué no dan el salto y preguntan. Siéntense en confianza, ya lo hablamos 30 veces. O acá lo que está pasando es que en verdad no, directamente ni saben qué preguntar porque no entendieron nada. E incluso hasta eso me gustaría saber. Porque acá es donde nosotros podemos aplicar correcciones. Si no, después la cosa está hecha. Profe, una pregunta. Sí, Germán. Durante la clase pasada, vos aclaraste que corrosión y oxidación no era lo mismo. No recuerdo bien la explicación de la Perfecto. diferencia. Bueno, eso es fundamental para poder entender todo el tema, así que bien, gracias, Germán. Lo que termina pasando es que los materiales tienen una tendencia a estar en su estado de menor energía. Y su estado de menor energía es oxidado en casi todos los casos, excepto con los metales que nosotros denominamos nobles. El oro, vos podés tener en una cadenita, es el mismo oro que se hizo en una estrella y estuvo así inalterado durante 4.500 millones de años o más. En cambio, el hierro que se produjo también en las estrellas y el aluminio que también se produjo en las estrellas, y bueno, todos los elementos tienen, si se encuentran con el oxígeno, van a tender a reaccionar y formar enlace covalente oxidándose. Entonces, todos los volúmenes que nosotros tenemos acá en la Tierra están oxidados porque en estado líquido se oxidaron, se enfriaron y quedaron así durante miles de millones de años. Y nosotros cuando lo sacamos y hacemos minería extractiva para sacar el mineral de hierro, como hacemos y después lo ponemos en el alto horno o lo ponemos en el Midrex, nosotros revertimos su estado original de oxidación y lo dejamos libre. Listo para poder usarlo porque el hierro en particular tiene muy buenas propiedades. Pero va a volver a oxidarse. Ahora bien, el hierro se va a oxidar y ese óxido va a penetrar en todo su volumen, deteriorándolo como producto, bajándole las propiedades, pierde límite elástico, pierde utilidad.
convirtiéndose en óxido y se convierte en este material quebradizo que nosotros tenemos. Si el material se degrada, decimos que se corroe. En cambio, el aluminio, por ejemplo, una vez que nosotros lo desoxidamos, como habíamos explicado en la clase de aluminio, que lo hacíamos acá en Argentina, en Puerto Madryn, esa separación que hacíamos con electricidad, en este caso, de romper los enlaces químicos que hay entre el oxígeno y el aluminio queda libre y después, cuando nosotros lo usamos, inmediatamente va a pasar, apenas solidifica, lo que le va a pasar es que la capa superficial del aluminio, al encontrarse con el oxígeno, inmediatamente se va a unir, pero esta capa es impermeable. ¿Qué significa? Que el oxígeno no va a seguir avanzando y va a convertir a todo el aluminio en alúmina. La capa superficial de espesores atómicos es alúmina, pero todo el volumen sigue siendo aluminio. Entonces ahí el aluminio se oxida y no se corroe. Esto con respecto al oxígeno. Ahora bien, si yo te agarro un pedazo de aluminio y le empiezo a echar ácido clorhídrico, lo voy a degradar y lo voy a corroer. ¿Está bien? Entonces, sí, pero ácido. Bueno, en las industrias, muchas industrias usan ácido como materia prima para sus productos. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado cuando manejo ácidos y ver en qué tipo de recipiente lo pongo, porque ni el aluminio ni el acero inoxidable van a poder bancar tener ácido clorhídrico. Y ahí es donde entran los plásticos, o los elastómeros, que son tan buenos para resistir químicamente el ataque de los ácidos. ¿Bien? ¿Contesté la pregunta, Germán? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. Para eso me pagan. ¿Qué más? Profe, Sí. a mí me quedó dudas Perdón, de... una interrupción. Me quedan 5 minutos. Si estamos hablando y se corta, se vuelven a conectar inmediatamente al mismo link. Adelante. me quedó dudas de cómo elegir el ánodo de sacrificio según qué material es el que yo quiero proteger. Siempre tu ánodo de sacrificio tiene que ser anódico respecto a tu material. Pero en líneas generales, vos vas a proteger hierro y lo vas a proteger con... por lo general se usa magnesio. Sé que se usan otros materiales, desconozco cuáles, pero por lo general es magnesio. Hay otro tipo de protección que no les quiero hablar mucho, que es la anódica, es donde directamente yo le doy electricidad al sistema. En vez de darle un ánodo de sacrificio y que la electricidad vaya sola, lo alimento con electricidad para estar todo el tiempo dándole átomos. Perdón, átomos no, electrones. ¿Ok? Pero ahí no vale la pena ni que me meta. Ok, pero magnesio está bien. Ahora, si Ariel estaba ahí a mano, me vaya a decir el otro más. Pero siempre que viene la tabla periódica va a poder chequear que mientras sea más anódico va a estar bien. ¿Sí? Y que tiene ese barato también, porque no voy a usar aluminio. Está bien, por ejemplo, que es más anódico que el hierro. Lo más recomendable, lo más barato es magnesio. Todos usan todo magnesio. En gas Sí. también, los cosas de gas, las cañerías de gas usan magnesio. Gracias, Ari. Bien, ¿alguna otra consulta? Digo, ¿alguna otra consulta? ¿Digo bien? Yo, profe, perdón. Con respecto a lo que preguntó el compañero anterior de la diferencia entre corrosión y oxidación, en la clase había notado unas cosas, pero no sé si están bien, muy cortitas. Había puesto que la oxidación era la capa de óxido y la corrosión era la pérdida de sección, fisura y demás. Y algo que no sé si estaba bien era que la corrosión lleva a oxidación, pero no toda oxidación deriva en corrosión. Pero lo dejé como signo de pregunta. Por lo que No, dijo pero no es que la recién. corrosión lleva a la. No es que la corrosión lleva a la oxidación, sino que hay materiales que se oxidan y se corroen, y hay materiales que se oxidan y no se corroen. Como el Y aluminio. esto sí no es lo mismo, porque no es que la corrosión te da oxidación. O sea, oxidación es siempre. Algunos se corroen, otros no. Dentro de un Bien. diagrama de Venn, si vos querés agarrar todos los metales, vos tenés los metales nobles que están por fuera, y dentro de los metales que se oxidan, algunos se corroen. ¿Está? El hierro. Bien. De acuerdo, ojo, siempre prestando atención a esto.
Ojo, estamos hablando de corrosión atmosférica, del oxígeno, porque después si empezamos a jugar con ácidos, ahí ya el tema se complica. Sí, sí. Bien. Perfecto. Gracias. O ya, ¿algo más? Bueno, esto también, cuando lo tienen que entender así, más o menos. La corrosión, ¿por qué lo vemos nosotros como problema? Es que las cosas se rompen por corrosión. Entonces, si se rompen, una vez más, producen accidentes, producen pérdidas económicas por parada de planta, producen atrasos en las entregas, pérdida de imagen corporativa, etc. Entonces, identificar las variables que me pueden afectar en la corrosión es un ahorro económico gigante para las empresas. El último, hay dos ejemplitos más que quiero tocar muy brevemente, me quedan menos de un minuto. Vamos a hacer así, corto ahora y nos conectamos inmediatamente.